Pues buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. Antes de continuar con el libro de Josué, en la clase anterior, al final de la clase, se me acercó Marcos para decirme que posiblemente había habido un malentendido con el mapa de la página 53. Si vamos un momentito al mapa de la página 53, entonces en la parte de abajo, donde está la fase de conquista inicial, entonces veis ahí la escala de los kilómetros, ¿verdad? Abajo a la izquierda. Y encima veis el nombre Eglón, ¿sí? Y luego a la derecha hay un punto que no tiene nombre, eso es Laquis. Ese punto que no tiene nombre es Laquis. Y entonces, si cogemos la flecha roja, según empezamos encima del Mar Muerto, la fase de conquista, ahí tenemos que parten de Abel Sittim, van a Gilgal, a Jericó, Hai, Betel, Gabaón, y luego llegan a Bet-Jorón, ¿sí? Al lado de Bet-Jorón veis otro punto que no tiene nombre. Es que había Bet-Jorón, la de arriba, y Bet-Jorón, la de abajo. Y tanta palabra no me cabía en el mapa, poner Bet-Jorón, la de arriba, y Bet-Jorón, la de abajo. Y por eso ese punto está vacío. Pero Laquis es lo que está a la derecha de Eglón, ¿vale? Entonces, aclarado eso, entonces vamos al capítulo 13 del libro de Josué, que es donde nos habíamos quedado, es donde los años han pasado y Josué ya es anciano. Capítulo 13, versículo 1, siendo Josué ya viejo, entrado en años, el Señor le dijo, tú ya eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Y efectivamente es que ellos habían hecho una parte, pero quedaba todavía otra parte que por el límite de vida humana a ellos no les había dado tiempo a terminarla. Ellos habían cumplido su tarea en lo que respecta a su responsabilidad, habían cumplido su tarea, pero ahora concernía a la generación siguiente el continuar todo eso. Vemos que en el comienzo del libro de Josué, los límites que Dios les puso eran muy, muy amplios de territorio. Capítulo 1 y versículo 3, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Entonces veíamos que el territorio que abarcaba eso era inmenso y que en realidad Israel nunca llegó a apropiarse del mismo, ni siquiera bajo los imperios de David y de Salomón, que llegaron hasta el Éufrates, pero siempre quedó la franja costera de Fenicia, que decíamos que los fenicios son cananeos y los cananeos son fenicios, siempre quedó eso sin conquistar. Y veíamos que ahí había una gran lección. Dios nos pone límites, pero son unos límites muy amplios, muy grandes, para que nosotros podamos efectuar y realizar muchas cosas y muchas conquistas. Y esas cosas y conquistas que podemos realizar dentro de esos límites de Dios, somos nosotros mismos los que podemos empequeñecerlos. Porque aquí dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Entonces, en tanto en cuanto ellos fueran suficientemente ambiciosos, esforzados, valientes, con amplia visión, entonces el territorio iba a ser ampliado. En tanto en cuanto
su visión fuera pequeña, mediocre o raquítica, su ambición fuera escasa, su deseo fuera mínimo, según eso, así iban también a poseer. Uno de los grandes misioneros de la historia del cristianismo se llamó William Carey. William Carey era inglés. Cuando era niño fue aprendiz de zapatero, pero él llegó un momento en el que conoció el Evangelio y su pasión y su deseo era ir a los paganos, ir a los países donde nunca se hubiera escuchado el Evangelio. A pesar de la escasez de medios que él tenía, era muy pobre, aprendiz de zapatero, él se las ingenió para en el taller, mientras estaba arreglando zapatos, al lado tenía sus libros y allí aprendió latín, griego y hebreo para poder estudiar la Biblia en las lenguas originales y ese fue su preparación. En determinado momento de su vida, él pronunció una predicación delante de pastores y delante de gente de cierto nivel, que el título de esa predicación era «Emprended grandes cosas para Dios, esperad grandes cosas de Dios». Ese era el título de la predicación, «Emprended grandes cosas para Dios y esperad grandes cosas de Dios». Y él se le ha llamado el padre de las misiones modernas. El padre de las misiones modernas en el sentido de que él fue el que inauguró el método por el cual un misionero se marcha a un país lejano, a un país extranjero a llevar el Evangelio, pero detrás queda un grupo de personas, de cristianos, que le están sosteniendo, que le están apoyando. Le están apoyando en primer lugar en oración, en intercesión y también económicamente, financieramente, para que él pueda desarrollar allí la tarea. Él instituyó una organización misionera entonces con ese objetivo. Y él se fue a la India con otros 2 compañeros más. La organización misionera quedó en Inglaterra y mientras ellos estaban allí, los de Inglaterra le estaban apoyando y sosteniendo. William Carey tradujo la Biblia entera o parte de la Biblia a 26 lenguas de la India. En la India se hablan cientos de lenguas, o sea, 26 es un gran número para la tarea de un hombre en su vida, pero para cubrir la tarea esa es una inmensidad mucho mayor. De hecho, todavía hay muchas lenguas que no tienen la Biblia traducida. En el mundo se hablan 7.000 lenguas aproximadamente. ¿Sabéis cuántas tienen la Biblia entera traducida? 500. 500. Hay 2.000 más que tienen el Nuevo Testamento, pero no el Antiguo. Y luego hay otras más que tienen a lo mejor el Evangelio de San Juan o el Evangelio de Lucas. Así que la tarea que queda todavía por realizar en ese sentido es inmensa, de traducir la Biblia a las lenguas que las personas hablan. Pero aquí está William Carey, que basó su predicación esa de emprended grandes cosas para Dios, esperad grandes cosas de Dios, la basó en el texto de Isaías 54, 2 y 3, que dice así: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda,
y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Es una palabra aquí de promesa que Dios está dando para su pueblo, entonces de amplitud, de extensión. Entonces él se basó en este pasaje para predicar aquel sermón que fue un sermón memorable, que hizo época y que causó impacto en todos aquellos que lo oyeren. Y ahí efectivamente hay una gran verdad en esto de emprender grandes cosas para Dios, esperar grandes cosas de Dios. Si Israel hubiera emprendido grandes cosas para Dios, hasta el punto de decir, sí Señor, hasta el Éufrates, sí Señor, también la franja costera de Canaán, sí Señor, todos esos límites que tú has puesto, nosotros con la planta de nuestro pie en fe vamos a ir a pisarlos y tú nos lo entregarás. Dios se los habría entregado porque estaba dentro de su voluntad y dentro de sus planes. Pero al ser remisos, al no ser capaces de llevar adelante eso, se conformaron con lo que se conformaron y con eso se quedaron. Así que aquí tenemos este momento en el que Dios le dice a Josué que debe de hacer el reparto entonces en el capítulo 13 de la tierra que ellos ahora ya han conquistado. Allí tenéis, si vamos un momentito al mapa 60, o sea, al mapa de la página 60, vemos los territorios que Israel había ganado tras la muerte de Josué. Hay una amplitud de territorio, pero evidentemente la tarea está inacabada, la tarea está inconclusa. Si os fijáis, a mano izquierda tenemos todo el territorio filisteo, esas famosas ciudades que hasta el día de hoy existen, como Gaza, Ascalón, Azoto, Ecrón, Jope, todo eso son territorios filisteos que, salvo cuando el tiempo de David, que los va a someter, van a convertirse en enemigos declarados del pueblo de Israel y van a ser siempre una china en el zapato del pueblo de Dios. Y luego tenemos aquí toda la franja cananea que sube para arriba, con todas esas ciudades que tenéis ahí en una estrella en color morado. Todo eso son ciudades cananeas que no fueron conquistadas. Y por supuesto veis que hacia el norte, más allá de lo que este mapa abarca, queda todavía aún mucho más territorio por conquistar. Entonces, ahora es cuando viene el reparto de la tierra una vez que esta generación ha cumplido su tarea, su responsabilidad. Hay la responsabilidad de otros que vienen después, pero la suya, ellos la han cumplido. Se va a repartir el territorio entre 9 tribus y media a la mano izquierda del Jordán. Si vamos al mapa de la página 55, ahí tenemos el territorio tal cual quedó repartido. Moisés otorgó a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a media tribu de Manasés el territorio que está a la margen derecha del Jordán. ¿Lo veis? Ahí, Rubén en azul, a la derecha del Mar Muerto, encima Gad y encima la media tribu de Manasés. Estos fueron los que cuando llegaron a esta parte, antes de cruzar el río Jordán, dijeron:
y después de vencer a los reyes que había aquí, 2 reyes, Sehón y Og, dijeron, nosotros nos quedamos aquí. Tenemos ganado, esto es tierra de ganado, esto es ideal. Y Moisés les dijo, no, vosotros no podéis hacer eso, porque no es justo que las 12 tribus hayan peleado por este territorio para que ahora vosotros digáis, nos quedamos aquí y no pasamos al otro lado del Jordán y que ellos peleen. Vuestros hermanos han peleado juntamente con vosotros por este territorio que vosotros queréis y es evidente que vosotros ahora tenéis que pasar el Jordán para ayudar a vuestros hermanos a pelear por esa otra parte del territorio. Y cuando ellos tengan su porción, entonces podéis regresar a esta parte, pero no antes. Y veíamos ahí que eso enseñaba una serie de principios, un principio de unidad. El principio de unidad enseña que el bien general es superior, está por encima del bien particular. Un principio también de solidaridad, de que unos a otros nos ayudamos, unos a otros nos apoyamos. No es unos hacia otros, pero no hay reciprocidad. No, tiene que haber una reciprocidad. Y un principio también de equidad y de justicia. Si vuestros hermanos os han ayudado, es justo y equitativo que vosotros les ayudéis a ellos también. Entonces, estas tribus ya tenían adjudicado su territorio, los de la margen derecha del Jordán. Pero ahora de lo que se trata es de repartir el territorio en la margen izquierda del Jordán, y eso es lo que se va a efectuar aquí, en el capítulo 14, y versículos 1 y 2. Esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte se les dio su heredad, como el Señor había mandado a Moisés que se diera a las 9 tribus y a la media tribu. Aquí hay varias cosas que es preciso fijarse. En primer lugar, fijaros en el método que ellos escogieron para hacer el reparto. Y el método fue por suertes, versículo 2. Por suerte se le dio su heredad. A lo mejor podemos pensar, vaya método más pagano, ¿no? O vaya método más mundano, o lo que sea. Pero en un sentido, este método es un método imparcial. Un método en el que no cabe que alguien piense, aquí ha habido preferencias por fulano o mengano, se les ha dado esta parte o aquella que parece la mejor, y claro, como son amigos de Josué y son amigos... No, aquí nadie puede presentar argumentos de este estilo, porque este es un método imparcial, que es la suerte. En Proverbios, capítulo 18 y versículo 18, dice al respecto lo siguiente. Proverbios 18, la suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. Efectivamente, la suerte pone fin a los pleitos, ahí no hay cabida para levantar una reclamación y decir, y decide entre los poderosos. Y eso fue efectivamente lo que ocurrió aquí. Además de ser un método imparcial, fue también un método representativo. ¿Por qué? Porque quienes repartieron, en el versículo 1, les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Es un método representativo porque están representada cada una de las tribus.
No es algo que hacen entre Josué y Eleazar, entre ellos se entienden y ellos se lo guisan y se lo comen y se lo dan todo hecho a los demás. Mira, esto es lo que hemos decidido. No, allí están ellos dos como representantes, los dirigentes principales, pero al mismo tiempo también están los jefes de cada una de las tribus. Por lo tanto, es un método representativo y participativo. O sea, es un método transparente. Nadie puede decir, eso se hizo en oculto. Nadie se enteró y entre 2 o 3 decidieron lo que había que decidir y los demás ni nos enteramos y esto es lo que nos ha tocado. No, aquí hay un método imparcial, como digo, por la suerte, y también transparente. No hay capricho, ni hay referencia en este asunto. Aparte de estas 2 tribus y media que he mencionado antes, Rubén, Gad y Manasés, que ya por Moisés tenían su territorio adjudicado, si nos fijamos en todas las tribus que hay en este mapa, veremos que hay una que no aparece, por más que la busquemos. Y esa tribu es la tribu de Leví. La tribu de Leví no tiene territorio. No hay un sitio donde tú puedas ver, aquí estaban alojados los de la tribu de Leví. No están. Están repartidos, como luego veremos a continuación, entre todas las tribus que van a cederles cada una de las tribus 4 ciudades, 4 por 12, 48 ciudades que van a ser propiedad de los levitas y de los sacerdotes, por supuesto, porque los sacerdotes pertenecen a la tribu de Leví, de tal manera que ellos viven repartidos en medio de todas las tribus. Mientras cada tribu tiene su fijación, su límite, los levitas no, están repartidos entre todas las tribus. Hay un orden de reparto que se va a seguir. Entre los capítulos 15, 16 y 17 se reparte la tierra entre las tribus de Judá, de Efraín y de Manasés. Ahí tenéis en el capítulo 15, versículo 1, la parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá, conforme a sus familias, llegaba hasta la frontera y entonces empieza a delimitar cuáles eran las fronteras entonces del territorio de Judá. Lo tenéis ahí en amarillo, entre el mar Mediterráneo y el mar Muerto. Luego viene en el capítulo 16, en el versículo 5, y en cuanto al territorio de los hijos de Efraín por sus familias, el límite de su heredad al lado del oriente fue desde, y empieza a delimitar igualmente cuál era la porción de Efraín, que como vemos está un poco más arriba de Judá en azul. Y en el capítulo 17, versículo 1, se echaron también suertes para la tribu de Manasés, porque fue primogénito de José. Y a continuación empieza a definir los límites de esta tribu. De tal manera que esta tribu, como podéis ver, tiene 2 territorios. Uno, en la margen derecha del Jordán, arriba, al norte, donde está el mar de Galilea, y otro en la margen izquierda del Jordán, donde está encima del territorio de Efraín. Ahí es donde... Entonces, estas 3 tribus, Judá, Efraín y Manasés, reciben su reparto en este momento. Algo debió de pasar que separó ahí el reparto, no se especifica qué, pero hubo una demora, hubo una tardanza, hasta el punto de que en el capítulo 18 y versículo 3, Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado el Señor, el Dios de vuestros padres?
señalad 3 varones de cada tribu para que yo los envíe y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí. Y a partir de este momento es cuando ellos van a reaccionar, se van a poner en movimiento y se va a hacer el reparto del resto de las tribus que quedan todavía por recibir su territorio. Ahí lo tenéis. En el capítulo 18, versículo 11, se sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín conforme a sus familias. Capítulo 19, 1, la segunda suerte tocó a Simeón. Versículo 10, la tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón. Versículo 17, la cuarta suerte correspondió a Isaacar. Versículo 24, la quinta suerte correspondió a la tribu de los hijos de Aser. 32, la sexta suerte correspondió a los hijos de Neftalí. 40, la séptima suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias. Es interesante que esta tribu de Dan dice en el versículo 48 algo añadido, en el 47, les faltó territorio a los hijos de Dan y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesem. Y tomándola la hirieron a filo de espada y tomaron posesión de ella y habitaron en ella y llamaron a Lesem Dan, del nombre de Dan su padre. Dan lo tenemos ahí justo encima de Judá y al lado de Benjamín, pero esta tribu va a coger territorio muy al norte. Si os fijáis en este mapa, al norte del mar de Galilea y al norte del lago de Ule, que es ese pequeño laguito que hay encima del mar de Galilea, tenéis ahí Dan, ¿verdad? Es la ciudad. Y ese es el territorio, entonces, donde Dan también se va a establecer. Así que aquí tenemos el reparto de los territorios para las 12 tribus. Estos límites que aquí se fijan son para siempre. Esto no es solamente válido para esta generación y luego los que vengan hacen otra cosa y lo reparten de otra manera. Esto es para siempre. De tal manera que estos límites son intocables. En el caso de que alguna tribu, alguna familia, se vea en la necesidad de tener que desprenderse de su tierra por pobreza o por guerra o por lo que fuera, el año del jubileo, Levítico capítulo 25, volvía a equilibrar las cosas, de tal manera que el que hubiera perdido su posesión volvía otra vez a recuperarla y estos límites entonces quedaban fijos, quedaban intocables, se volvían otra vez a recuperar. Si vamos un momentito a ese capítulo 25 del libro de Levítico, que ya vimos en su momento, pero podemos echarle un vistazo al versículo 13. «25:13 dice: en este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. ¿La has perdido? ¿Te has visto obligado a desprenderte de ella? El año del jubileo tú vuelves otra vez a tu posesión». De tal manera que no podía darse el caso de que una tribu se fuera expandiendo a costa de otras tribus que podían terminar desapareciendo. No. Cada tribu sabía muy bien cuáles eran sus límites porque aquí habían quedado fijados y esos eran intocables. De hecho, hay un mandato en el capítulo 19 de Deuteronomio que tiene que ver con esto. Deuteronomio 19:14. En la heredad que poseas, en la tierra que el Señor tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Que fijaron los antiguos.
Josué y compañía fijaron esos límites. No reducirás los límites de esa propiedad. Y esto nos ayuda un poco a entender lo que pasó con aquel hombre que se llamaba Nabot, que el rey Acab vino para pedirle que le vendiera la viña que Nabot tenía para que el rey Acab pues sembrara allí un huerto de legumbres. Y Nabot le dijo: guárdeme el Señor que yo te venda a ti la heredad de mis padres. Eso fue la causa por la que entonces el rey Acab se enfadó. Su mujer Jezabel le dijo: ¿qué te pasa? Pues mira, que no me quiere vender la viña. Y entonces Jezabel le dijo: no te preocupes, buscamos gente, acusadores falsos, lo llevamos ante el tribunal, que lo acusen de blasfemia. Y efectivamente Nabot fue apedreado y Acab se apoderó de la heredad de Nabot. Y eso fue la causa que luego vino la palabra profética de Elías contra Acab y contra Jezabel. Pero en este detalle de este hombre Nabot, de decir, está el rey pidiéndoselo, no es un fulano cualquiera, no, es el rey el que le está diciendo que le venda, y no que se la regale, que se la venda. Y él dice: guárdeme el Señor que yo te venda a ti la heredad de mis padres. Es la importancia de la tierra que viene por generaciones, que viene de atrás, desde este momento, desde este reparto. Hay otro detalle que llama la atención aquí en cuanto al reparto, cómo se hace, y es la frase conforme a sus familias. El reparto de cada tribu se hace conforme a sus familias, porque como vemos, aquí no hay unas líneas horizontales y verticales, que todo está repartido de forma, los kilómetros cuadrados son los mismos los de Judá, que los de Simeón, que los de Dan, no son, ¿verdad? No es como el mapa de África. ¿Os habéis dado cuenta del mapa de África? Algunas partes no, pero hay otras partes que son líneas verticales y horizontales. Las naciones están así. Y dices, ¿cómo puede ser que eso se haya hecho con un tiralíneas? Porque efectivamente se hizo con un tiralíneas en un despacho. Alguien en Inglaterra o en alguna potencia colonial, como eran territorios coloniales suyos, pues dijeron: mira, aquí está, esto para la tribu esta pertenece a la tribu. Y nosotros somos los que decidimos aquí y lo hacemos de esta manera, con regla y cartabón. Y por eso está así el mapa de África. Pero aquí se hacen las cosas conforme a las familias que cada tribu tenía. Si vamos al capítulo 15 de Josué, versículo 1, la parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá, conforme a sus familias, es decir, conforme al número de familias que esta tribu tenía. Vamos al 16:5, y en cuanto al territorio de los hijos de Efraín, por sus familias, 17:2, se echaron también suertes para los otros hijos de Manasés, conforme a sus familias, 18:11, y se sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín, conforme a sus familias. Y esta frase repetitiva, conforme a sus familias, se va aplicando a cada una de las tribus de Israel. De tal manera que este reparto que se está haciendo no es algo a voleo, al azar. Bueno, ¿por qué a Adán le ha tocado, o a Benjamín, algo tan pequeño, y a Judá tan grande, y a Simeón? Pues es conforme
a las familias que componían esa tribu. Otra vez vemos aquí la justicia y la equidad que hay en todo este asunto. Porque todo esto, ya sabemos lo que pasa con las herencias, ¿verdad? Hay familias, hermanos, que han terminado en una guerra, hasta en los tribunales, por causa de una herencia, a veces de una herencia ridícula, pero se han tirado los trastos a la cabeza. Esto podía haber terminado aquí así, también, pero no terminó, porque las cosas se hicieron conforme a esta justicia y a esta equidad, conforme a sus familias. Y hay otro detalle que también llama la atención en cuanto al reparto, y es dónde se hizo. Capítulo 19 y versículo 51. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante del Señor, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Silo es el lugar, capítulo 18 y versículo 1, donde se establece, por lo menos temporalmente, el tabernáculo. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Así que esta ciudad se va a convertir en el centro espiritual de la vida de la nación, hasta que llegue la época cuando sea Jerusalén la ciudad elegida y sustituya. Pero en tanto en cuanto llega ese tiempo, es Silo el centro, donde está el tabernáculo. Y es allí, en Silo, delante, a la entrada del tabernáculo de reunión, donde se efectúa este reparto. Es decir, es en la presencia de Dios, es delante de Dios. Si quedaba alguna duda todavía sobre la limpieza con la que todo este asunto está realizado, no solamente está hecho bien delante de los hombres, sino que está bien hecho delante de Dios también. Por así decirlo, Dios está aprobando y bendiciendo eso que ellos están haciendo. Y hay otro detalle más que me llama la atención en este reparto. Estamos en el capítulo 19 y el versículo 49 dice lo siguiente: y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Según la palabra del Señor, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat Sera, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Llama la atención que Josué, el dirigente, el jefe, vamos a decirlo así, supremo, es el último en heredar su posesión. Es un ejemplo de responsabilidad, de ética, porque es un hombre que primero piensa en el bienestar de los demás. ¿Están ya todos establecidos? ¿Están ya todas las tribus alojadas? ¿Sí? Ahora, me toca a mí. No dice, como soy el jefe, soy el primero. ¿Podía haberlo dicho? Pues humanamente hablando, sí, podía haberlo dicho. Después de todo, él estuvo al frente en todas esas batallas y vamos a decir, tenía un derecho adquirido para decir, yo reclamo mi parte antes que nadie. Pero aquí tenemos a un hombre diferente.
a un hombre con ese sentido de la responsabilidad y sentido de la ética y de la moral, para decir, primero son las tribus, primero es el pueblo, el bienestar de ellos, y luego es el mío propio. Es el caso contrario a lo de las tribus aquellas, las 2 tribus y media, ¿no?, de la margen derecha del Jordán. Primero nosotros y luego que los demás entiendan como puedan. Pero nosotros estamos cómodos aquí y es nuestro interés y nos va muy bien. Aquí está Josué dando hasta el final la talla, como vamos a ver ahora un poco más adelante. En medio de todo este reparto de la tierra que estamos viendo, hay un par de pasajes que hacen referencia a una figura que vamos a decir, podríamos decir que es de segundo nivel, de bajo perfil, como ahora se dice, ¿no? O sea, de poca importancia, pero en realidad es alguien de un alto perfil y de un gran nivel espiritual. Y ese personaje es Caleb. En el capítulo 14 se presenta delante de Josué. Y versículo 6, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneceo, le dijo: tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí, siguiendo al Señor mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo al Señor mi Dios. Ahora bien, el Señor me ha hecho vivir, como Él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que el Señor habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló el Señor aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaceos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá el Señor estará conmigo y los echaré, como el Señor ha dicho. En un momento dado, hace ya varias semanas o meses, hablamos de viejos decadentes y de viejos emergentes. ¿Os acordáis? Viejos decadentes como el sacerdote Elí y viejos emergentes como Caleb, un hombre que a esta edad, con 85 años, sigue teniendo la misma visión que tenía cuando tenía 40 años, cuando estaba en la plenitud de su vigor en la vida. Aquí tenemos a un prototipo de personaje secundario ejemplar. El hombre fiel en medio de una generación infiel. Porque podemos imaginarnos a este hombre, 40 años andando por el desierto, pagando por algo de lo cual él no era responsable, pagando por un pecado que otros han efectuado. Rodeado de quejas, rodeado de murmuración, rodeado de incredulidad. Eso era el ambiente que este hombre estaba respirando, este hombre y Josué, los dos. Eso era. No había nada edificante, no había nada alentador, no había nada de parte de toda esa generación que infundiera en su corazón esperanza. Este hombre se las tuvo que valer por sí solo, con Dios, evidentemente, para mantener su integridad, su fe,
su coherencia durante todo este tiempo. Es un ejemplo de constancia y de saber esperar, porque esto no es una semana, ni un mes, ni un año. Es que han sido más de 40 años lo que este hombre ha esperado. Otro en su lugar se hubiera vuelto un cínico, o se hubiera vuelto un amargado, o yo qué sé qué. Pero este hombre se presenta ahora ante Josué y le dice: quiero la parte que yo con mis pies pisé, esa es la que quiero. Y es interesante que lo que él ambiciona es lo más difícil. Versículo 12. Dame pues ahora este monte, no esta llanura, porque una llanura es fácil de conquistar, terreno llano. Tú tienes al enemigo de frente, pero en un monte el enemigo tiene la ventaja porque está en la altura. Tú oíste en aquel día que los anaceos están allí. Los anaceos eran los hijos de Anac, raza de gigantes. Son esos que asustaron a los otros espías y dijeron: ¿cómo vamos a poder con ellos? Somos a sus ojos como langostas. Pues bien, allí es donde Caleb quiere ir y quiere conquistar. No solamente eso, los anaceos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. No una ciudad que la puerta la puedes derribar fácilmente. No, es que aquí hay son fortificaciones. Están bien construidas para resistir los asaltos del enemigo. Esto es lo que Caleb está pidiendo, está ambicionando. Emprended grandes cosas para Dios. Esperad grandes cosas de Dios. El lema de William Carey, miles de años antes, Caleb lo había hecho suyo. Llama la atención el nombre de este hombre, Caleb. En hebreo, y me parece que también en otras lenguas semíticas, significa perro. Caleb significa perro. Y contrariamente a cómo hoy se conceptúa un perro, ahora mismo un perro tú, como se te ocurra levantarle la mano o hacer algo, vamos, vas a los tribunales, pero fijo. En la Biblia el perro siempre sale, es algo despreciable. Hay varios ejemplos de esto. Algunos lo voy a leer, pero otros lo voy a citar simplemente. Uno, por ejemplo, lo tenemos en Deuteronomio, en el capítulo 23, y versículo 18. 23, 18 de Deuteronomio dice: no traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa del Señor tu Dios por ningún voto, porque abominación es al Señor tu Dios tanto lo uno como lo otro. ¿A qué se está refiriendo aquí con lo de perro? Primero ha hablado de ramera, pero esta no es una ramera común, no es una ramera de estas que andan por la calle. La palabra aquí se refiere a una prostituta de los templos paganos. Y cuando habla aquí de un perro, se refiere a un varón que en esos mismos templos ejerce la prostitución. Y el nombre con el que se designa a esa persona que ejerce esa función es la palabra perro. No es un calificativo maravilloso, ni con mucho.
es todo lo despreciable que pueda haber, está en esa palabra de perro. Cuando Goliat vio a David que venía a enfrentarse con él, le dijo: ¿soy yo perro? ¿Soy yo acaso perro para que vengas contra mí con palos? Otra vez vemos la noción, el concepto tan bajo que este animal tenía. Cuando David iba huyendo de su hijo Absalón, que había dado aquel golpe de estado, y David iba huyendo, subiendo la cuesta de los Olivos descalzo, y entonces se le presentó en el camino un hombre que se llamaba Simei, de la tribu de Saúl, y empezó a injuriarle y a decirle: fuera, fuera, hombre sanguinario, el Señor te ha dado el pago por toda la sangre que has derramado, etc. Joab, el general de David que estaba a su lado, le dijo: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Una y otra vez vemos que en la Biblia la palabra perro es algo despreciativo, sumamente despreciativo. Y de hecho, en algunos de los salmos, cuando el salmista se ve acosado por enemigos, los compara con ciertos animales, como toros, leones y perros, que quieren destruir, destrozar su vida. Y en Apocalipsis, cuando se menciona la lista de los que estarán fuera de la ciudad, se menciona a los perros, y evidentemente no son los animales. Pero hay un pasaje que me llama la atención en este sentido, y está en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 15. Y versículo 21. Mateo 15, 21. Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Tiro y Sidón es la región de Fenicia, cananea. Y he aquí una mujer cananea, o sea, esta mujer era descendiente de todos estos habitantes que había en esta región antes de que llegara Israel y que todavía siguieron persistiendo allí. Aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Así es como se está refiriendo Jesús a esta mujer. Es decir, todo ese concepto del Antiguo Testamento, y como hemos visto también del Nuevo, en Apocalipsis, está presente también aquí. No está bien tomar el pan de los hijos. Los hijos son el pueblo de Israel. Él, Jesús, ha venido para ministrar a ese pueblo. Y está diciendo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Suena ofensivo, ¿verdad? Hasta escandaloso, podríamos decir. Hoy unas palabras así serían xenofobia, no sé cuántas cosas más. Y ella dijo: sí, Señor, pero aun los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Esta mujer
está en la línea de Rahab, cananea, que se salvó. Está en la línea del centurión romano, pagano, que dijo a Jesús: no hace falta que vengas a mi casa, que entres en mi casa, di la palabra y mi criado sanará. Y la reacción de Jesús fue: vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob y los hijos del reino. Serán echados fuera. Aquí tenemos a una mujer, un perrillo, que por su fe perseverante va a conquistar, va a obtener del Señor la palabra de bendición para su hija. Es precioso esto, ¿no? Los cananeos, todo lo que hemos visto de los cananeos, aniquilados, arrasados, destruidos. Y aquí hay un representante, una representante cananea que recibe la palabra de bendición de Jesús porque ella misma ha tenido la fe y la perseverancia a pesar del silencio de Jesús, a pesar de la palabra de Jesús: no soy enviado sino a la casa de Israel. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. A pesar de todos esos obstáculos, esta mujer va a recibir esa palabra de bendición. Es todo un ejemplo para nosotros, para que imitemos eso. Y volviendo a Caleb, con ese nombre de perro, a veces hay nombres en la Biblia que no hacen justicia al personaje. Algunos sí. Abraham, padre de una muchedumbre. Israel, Jacob, Israel. Has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Los nombres hacen justicia al personaje, pero hay otras veces que los nombres no hacen justicia al personaje. El último rey de Judá, que fue llevado al cautiverio, se llamaba Sedequías. ¿Sabes lo que significa Sedequías? Nada más y nada menos que el Señor es mi justicia. Un hombre malvado, impío, alejado de Dios. El Señor es mi justicia, lleva de nombre. Pero no hay ninguna correspondencia entre el nombre y lo que Él es. Y el caso de Caleb es inverso. Lleva un nombre que podríamos pensar es despreciable. Sin embargo, este hombre tiene un sitio de honor en medio de todos los personajes del Antiguo Testamento. Claro que también podríamos pensar lo de perro. El perro es el animal fiel, ¿verdad?, a su dueño, a su amo. La fidelidad caracteriza al perro. Pues aquí tenemos a un hombre que fue fiel a su dueño, fiel a su amo. Y se le puede aplicar esa palabra de Hebreos en el capítulo 6 y versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Fue paciente Caleb? Claro que fue paciente. 40 y tantos años estuvo pacientemente esperando. Pero por esa fe acompañada de paciencia, él heredó las promesas. Muy importante esta unión de fe y paciencia. Sí, porque hay algunos que tienen fe, pero es una fe temporal. Se cansan, se vienen abajo, abandonan, tiran la toalla.
aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Caleb. Volvemos a Josué y quiero terminar en esta noche el libro de Josué. Sí, me he propuesto terminarlo. Vamos al capítulo 20 y aquí tenemos las ciudades de refugio. No nos vamos a detener demasiado en esto porque esto ya nos salió. Ya salió en Deuteronomio y en Números, cómo Dios reserva 6 ciudades de refugio, 3 en la margen derecha del Jordán y 3 en la margen izquierda. Las tenéis ahí en el mapa ese de la página 55, en una estrella en negro. Ahí están equitativamente repartidas, de tal manera que cualquiera puede tener una que le pilla más cerca. Esas ciudades de refugio estaban puestas para que huyera el homicida involuntario. Entonces allí se le daba acogida, se le protegía para que no lo matara el familiar directo de la víctima que había muerto en el accidente. La diferencia con Deuteronomio y Números, donde se habla de ciudades de refugio en general, es que aquí se especifican dónde están esas 6 ciudades de refugio. Pasamos ahora al capítulo 21 y entonces ahí es donde se establecen cuáles son las ciudades de los levitas. Ya hemos dicho, 48, 4 de cada tribu. Cada tribu cedía entre sus posesiones 4 de esas ciudades. Los levitas no tenían territorio como tribu, por la sencilla razón de lo que dice en el capítulo 13 y versículo 14, pero a la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios del Señor Dios de Israel son su heredad, como Él les había dicho. Y en el 13:33, mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. El Señor Dios de Israel es la heredad de ellos, como Él les había dicho. Es decir, la tribu de Leví queda dedicada para las cosas de Dios. Queda consagrada para las cosas de Dios y el Señor es su heredad y el ministerio, entonces, eso consiste su ocupación. Las demás tribus pueden ocuparse en asuntos, en negocios, en muchas otras cosas, pero ellos tienen que estar concentrados en esto. Y si ellos están para ministrar al pueblo de Israel, es mucho pedir que el pueblo de Israel ceda cada una de las tribus 4 ciudades para que los levitas puedan estar alojados y vivir en ellas. No, ¿verdad? Porque ellos están ocupando espiritualmente del bienestar del pueblo. Luego entonces es lógico que el pueblo también se ocupe y se interese por el bienestar de los israelitas, de los levitas, perdón. Es interesante cuando vemos aquí en este mapa 55 que las ciudades de los levitas en estrellas moradas están repartidas por todo el territorio. Es decir, los levitas son como la sal y la luz. El estar dispersos, el estar esparcidos en medio de las tribus, significa que van a ejercer una influencia benéfica, espiritual, en medio de las tribus. Si ellos estuvieran simplemente alojados en un territorio nada más, entonces las demás tribus sería fácil que pudieran desviarse o pudieran perderse. Pero el hecho de que los levitas estén ahí presentes en cada una de esas ciudades es un factor bueno, un factor positivo, porque ellos deben de ejercer
una buena influencia sobre las demás tribus. Pasamos ahora al capítulo 21, versículos 43 y 45. Y aquí tenemos un resumen de la conquista y reparto. Cuando empezamos el libro de Josué dijimos que había dos grandes secciones, dos grandes divisiones en las que este libro se podía dividir, que son guerra y tierra. La guerra es la conquista y la tierra es, una vez conquistada, el reparto. Pues aquí tenemos el resumen de todo eso, 21:43. De esta manera dio el Señor a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque el Señor entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Hay una palabra clave en estos 3 versículos que hemos leído, y es la palabra todo. Toda la tierra, versículo 43, 44, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque el Señor entregó en sus manos a todos sus enemigos. 45, no faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Todo, 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 todo. La totalidad. Dios no hace las cosas a medias. Dios no deja las cosas a medias. No las empieza y luego surgen imponderables y surgen obstáculos, incluso los obstáculos que el propio pueblo está poniendo, y entonces dice, bueno, me rindo, esto es imposible, me he equivocado. Todo es la totalidad que indica la fidelidad de Dios a sus promesas y el poder de Dios para efectuarlas. Porque alguien puede hacer muchas promesas. Es muy fácil hacer promesas. Especialmente en periodos electorales, un montón de promesas. Luego hay que ser fiel para cumplirlas. Pero aparte de ser fiel, es que luego hay que poder cumplirlas. Porque luego te puedes sentar en la mesa del despacho de, no sé, de la Moncloa o del ministerio tal o cual y decir, ahí va. Pero si esto que dije, ahora resulta que me pasé de la raya. Todo. La fidelidad y el poder de Dios. Y luego también vemos la gracia de Dios. En el 43, de esta manera dio el Señor a Israel. 44, el Señor les dio reposo. Al final del versículo 44, el Señor entregó en sus manos a todos sus enemigos. Dio, entregó. Eso es la gracia de Dios, que hace posible que Israel tenga lo que tiene, que haya obtenido lo que tiene. Capítulo 22. Este pasaje está relacionado con el capítulo 32 de Números. El capítulo 32 de Números es donde estas 2 tribus y media dijeron, nosotros nos quedamos aquí, no pasamos adelante, nos viene muy bien. Moisés le dijo, no, vosotros dejad aquí a vuestras mujeres y a vuestros niños y tenéis que pasar a pelear con vuestros hermanos también. Bueno, han peleado y ahora es cuando dicen, volvemos, regresamos a nuestras posesiones al otro lado del Jordán. Y así se separaron de las demás tribus, pero hicieron algo que estuvo a punto de provocar una guerra. Capítulo 22,
y versículo 10. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Ellos, por su cuenta, deciden edificar este altar. Pero el único altar válido que había es el que estaba en Silo, donde estaba el tabernáculo. Ese era el altar donde se ofrecían sacrificios y era el único que tenía valor. Y aquí ellos están edificando un altar por su cuenta. Lo están haciendo de buena fe, pero como no han explicado sus intenciones a las otras tribus, esto va a provocar un malentendido. Versículo 11. Los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán en los límites del Jordán del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Aquí tenemos varias lecciones. Hacer las cosas unilateralmente puede provocar malos entendidos. Puede hacer que otros entiendan que la intención que tenemos nosotros es otra, porque como no lo hemos hablado previamente, no lo saben. Y las otras tribus están pensando, estos lo que están haciendo es una división. Y ahí es donde se van a preparar para la guerra. Una guerra civil está a punto de estallar simplemente porque unos han hecho las cosas unilateralmente sin explicarle a los otros por qué hacen eso y para qué lo hacen. Esto es una lección para nosotros hoy en día. Muchas peleas, muchas disputas, incluso en las congregaciones cristianas, vienen de esto, de hacer las cosas uno por su cuenta, tomar iniciativas sin explicar, aunque sean con buena intención, pero los otros no están entendiendo lo que estás haciendo. Versículo 15. Los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad y les hablaron diciendo: toda la congregación del Señor dice así, ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir al Señor, edificándoos altar para ser rebeldes contra el Señor? Y aquí les están recriminando la acción. Menos mal que antes de tomar las armas fueron a hablar. Aquí vemos la importancia del diálogo. El diálogo, hablar, para disipar malos entendidos, para aclarar errores. Y allí es donde ellos van a explicar su intención, cosa que tenían que haber hecho antes. Lo van a hacer ahora en el versículo 22, el Señor Dios de los dioses, el Señor Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel, si fue por rebelión o por prevaricación contra el Señor, no nos salves hoy. Si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos del Señor o para sacrificar holocausto u ofrenda o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el Señor nos lo demande. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con el Señor Dios de Israel? El Señor ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad. No tenéis vosotros parte en el Señor, y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer al Señor. Por eso dijimos: edifiquemos ahora un altar, no para holocaustos ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros. Esta era la intención. Y entonces cuando esto se explica, se aclara, y entonces es cuando las cosas vuelven otra vez a su cauce
y se evita entonces lo que podía haber sido una verdadera tragedia. De todas maneras, detrás de toda esta acción de levantar el altar y todo esto, yo creo que está la mala conciencia que ellos tienen, saben de que han sido egoístas, nosotros nos quedamos ahí y ahora, bueno, tenemos que hacer algo para que los demás vean que también somos parte, aunque está el Jordán por medio, pero también pertenecemos, que no se os olvide. Pero esta es esa mala conciencia, y todo por su comodidad y por buscar su interés personal. Estamos terminando. Los capítulos 23 y 24 son dos palabras que Josué da a Israel antes de morir. Dos palabras de exhortación en el capítulo 23, versículo 6. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis ni os inclinéis a ellos. Es la exhortación. La obediencia a la palabra. Josué tiene autoridad para decir esto. Tiene autoridad porque él ha sido un hombre que el lema, por así decirlo, que recibió de Dios al principio de su carrera cuando sustituyó a Moisés, fue este precisamente: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y Josué fue un hombre obediente a la palabra. Por eso tiene autoridad ahora para venir a las tribus antes de morir a exhortarlos a que permanezcan fieles a la palabra y a que no se mezclen con el paganismo. Versículos 12 y 13, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que el Señor vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado. Aquí está la advertencia de Josué, una advertencia que ya Moisés había dado repetidamente antes. Y es una advertencia, tristemente, que va a caer en saco roto, porque eso es precisamente lo que ellos van a hacer, lo cual vamos a ver ya la semana que viene, porque vamos a empezar con el libro de los jueces. El capítulo 24 es una palabra de despedida de Josué. En ese sentido recuerda a la palabra de despedida de Moisés antes de morir, recuerda a la palabra de despedida de Samuel cuando Saúl se hizo cargo del reino, e incluso la palabra de despedida de Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulos 14, 15 y 16, pocas horas antes de ir a la cruz, todos esos capítulos podíamos considerarlos una palabra de despedida, de profunda enseñanza que Jesús está dejando a los suyos. Y aquí otra vez de nuevo les vuelve a recalcar la incompatibilidad que hay entre servir a Dios y servir a los ídolos. 24:14, ahora pues temed al Señor y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Ellos van a hacer aquí declaraciones muy rotundas, sí, vamos a ser fieles. Hasta 3 veces hacen declaraciones fehacientes, rotundas de fidelidad. Lo que pasa es que da la impresión de que tanta declaración, tanta profesión de labios, es simplemente eso. Son palabras, pero que realmente detrás va a haber muy poco de todo lo que están diciendo, como luego se demostrará. El capítulo 24 termina
con la muerte de Josué y la muerte también de Eleazar, el sumo sacerdote que vivió juntamente en su tiempo con él. Hay una cosa que me llama la atención de esto, y ya termino. En el 24-29 dice: después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, siendo de 110 años. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor. ¿Sabes que hay 3 personajes solamente en el Antiguo Testamento a los cuales se les califique así, siervo del Señor? Uno es Moisés, muchas veces. Moisés, siervo del Señor. Moisés, siervo del Señor. Otro es David, una vez, uno de los Salmos. En un encabezamiento, David, siervo del Señor. Y Josué, siervo del Señor. Eso no quiere decir que Abraham no fuera un siervo del Señor, o que Jacob no lo fuera, o que Elías no lo fuera. Pero a lo que voy es que a Josué, al final, en su muerte, se le denomina de esta manera: siervo del Señor. Es un hombre que ha cumplido la tarea para la cual fue llamado. Un hombre que ha efectuado la voluntad de Dios. Terminamos con el libro de Josué. El libro de Josué nos enseña varias cosas. Una, estamos nosotros en guerra. Nosotros estamos en guerra, lo mismo que ellos. Guerra contra creencias paganas. Guerra contra nuestra carnalidad interior. Guerra contra potestades y fuerzas demoníacas que están en este mundo. Por eso le dijo Pablo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Estamos en guerra. Una aplicación de este libro. Otra aplicación: Josué y Jesús dijimos en su momento que son el mismo nombre. Yehoshua en hebreo, Yeshua en griego, pero es el mismo nombre. Él salvará. Pero hay una diferencia entre Josué y Jesús. Josué trajo una salvación temporal, parcial, terrenal. Jesús trae una salvación eterna y total. Y nosotros tenemos una promesa mayor que la que ellos tenían, porque la promesa para ellos fue la tierra de Canaán, pero nosotros tenemos una patria mucho más elevada que meramente eso, la patria celestial. La semana que viene empezamos Jueces, y quiero recordar una cosa. Tenemos que ir leyendo los libros que vamos estudiando. Tenemos que ir leyéndolos, para que de esa manera, cuando vengamos a la clase, venimos con la mente ya preparada para recibirlo. Que el Señor os bendiga. Conforme a su gran amor, recordaré